Tema y cómo influyen las diferentes cosas de la sociedad electoral de la Argentina en estos días calientes. En principio voy a saludar a nuestros compañeros. Laura García, buenas noches. Nicolás Luca, ¿qué Buenas noches, tal? Diana. Acá con toda la atención de las negociaciones electorales. Vamos a agradecer la presencia de Pablo Tousón, que es politólogo, autor del libro La Grieta Desnuda, que lo tengo aquí en mis manos, y editor de Panamá Revista. Buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo analizamos estas grietas también políticas que se ven de puertas para adentro de cada uno de los frentes electorales? Yo te diría que si tuviese que empezar por algún lado, el cambio fundamental se dio cuando Cristina dice que no va a ser candidata a presidenta de la República. Cuando Cristina Fernández de Kirchner no se va a sentar, al menos nominalmente, en el sillón de Rivadavia. Todos estos cambios que estamos viendo ahora, todas estas fórmulas químicamente impuras de Pichetto, incluso lo que sucedió con la Alternativa Federal, todo tiene ese primer motor que desencadena un proceso que hoy no sabemos muy bien cómo termina, o sí, está empezando a terminar formalmente porque tienen que cerrar las listas, pero que no hubiese existido si no. Eso me parece interesante porque si la grieta, en su sentido más clásico y duro, se cimentaba en la candidatura de Cristina, como si fuese un cemento que sostiene esa grieta, cuando eso se corre, todo se empieza a mover. Obviamente no se sabe bien hacia dónde va a terminar, si eso va a ser más grieta, menos o de otra manera. Mi sensación es que va a ser diferente, seguramente. Pero ese es el dato fundamental que cambió un poco lo que venía siendo la rutina política más o menos hasta hace 2 meses. Químicamente impuro, me encantó la definición. La grieta es fomentada por, como se dice, el gobierno y Cristina Kirchner, o como dicen en la Casa Rosada, no, la grieta existe en la sociedad. Dice, nosotros no tenemos tanto poder para generar eso. Esa es una discusión casi filosófica, es una discusión Sí. interesante. ¿Por qué? Porque suponiendo que exista en la sociedad, ¿cuál es el rol de la política? ¿Reproducir lo que la sociedad hace o tratar de supurarlo? Claro, Bueno, de liderar. Claro, si uno tiene una lógica, si se quiere, de mercado con eso, como diciendo, bueno, a mí esto me pide la gente, por ergo yo se lo doy. Y eso es una cuestión que no hace solamente el gobierno, si bien, si uno ve el ciclo largo, nosotros en el libro tematizamos la grieta. La grieta argentina tiene unitarios y federales, digamos, todo lo que ya sabemos histórico y metafísico del país. Ahora, nosotros la grieta actual la fechamos en 2008, en el conflicto con el campo. Cuando nace, cuando un poco se deconstruye lo que fue el viejo kirchnerismo hegemónico, el que terminó con 80%, y nace el antikirchnerismo de masas en las calles y demás, que después va a ser la expresión en Cambiemos. De ahí a esta parte, el kirchnerismo ganó una sola elección. Ganó solo la elección del 2011, el resto todas las perdió. Entonces, si fuese una casuística electoral, te diría que le convino más a Cambiemos el formato grieta en términos estrictamente electorales. Entonces, hay una especie de manipulación de eso, hay una voluntad de que eso se mantenga, y yo creo que un poco sí. Esa parte sí es así, porque además porque tiene resultados a la vista. En el sentido contrario, yo también creo que desde el kirchnerismo y sobre todo el cristianismo se fomentó eso tal vez con menos perspectiva electoral, si se quiere, en nivel exitoso, pero sí claramente que es un fenómeno social que los excede. El problema es que hace la política con un fenómeno así. Simplemente se sube a eso, es un problema mundial, no es un problema de Argentina. Claro. Pablo, en el libro, junto con Martín, no sé quién habrá escrito esa parte del raconto histórico, Sí. plantean que dos estadistas, tanto Alfonsín como Duhalde, tuvieron que darle la espalda a la sociedad en lo único que había un pacto, que era el pacto económico. La convertibilidad no se toca. Sí. No había redes sociales. Hicieron lo que tenían que hacer y sabiendo que se incineraban para lo que les quedaba y que nunca más iban a poder hacer política. ¿Crees que algún político hoy es capaz de hacer lo que tiene que hacer? O sea, que alguien puede pensar más en el bronce que en ganar las elecciones. Yo creo que es difícil, insisto, es difícil en el mundo y es difícil en la Argentina de hoy. Pero lo que me parece es que los cambios estos que se están empezando ahora en la política va en el sentido de tratar de asegurar una gobernabilidad diferente para el 2020. O sea, todo el mundo sabe que con el viejo esquema, lo que nosotros llamamos la década de perdida de la grieta, que empieza en 2011 y se continúa hasta la actualidad, donde uno, si fuese una especie de dibujito animado, vería la grieta subiendo y los indicadores socioeconómicos de la Argentina bajando. Como una especie de relación inversa entre la inflación de la grieta y la afectividad real de la política en la Argentina. O sea, eso tiene que cambiar. El caso de convertibilidad que nosotros ponemos era la política pública probablemente más consensuada de toda la historia argentina. O sea, 9 de cada 10 argentinos querían eso
estaban dispuestos a firmar con sangre. Incluso Sin embargo, el no era candidato viable. opositor Ahora- ganó garantizando el modelo económico y el Exacto. candidato oficialista perdió De hecho, porque... los que hablaban en estaba. contra de convertibilidad eran los execrados, que después es Dualde, Alfonsín y Moyano. Me gustaría llevarte un poco más a la actualidad, ¿no? A todo Sí. lo que estamos viviendo con este cierre de las listas calientes, que en realidad es en todas las elecciones. Siempre hay tensiones de último momento y negociaciones de último momento. ¿Vos cómo observás, después de todo lo que indagaste sobre la grieta de los argentinos, en estas negociaciones que se dan en el día de hoy? ¿Qué particularidades te llaman la atención? ¿Qué cosas crees que van a influir o van a dar sorpresa en Una es las la crisis, elecciones? la crisis larvada, la crisis es una crisis paradójica del peronismo. ¿Por qué? Por un lado están todas las listas, pareciera que hay una especie de reperonización, con esta idea medio un poco vaga en el sentido vagoneta de la política argentina, de decir, cuando hay crisis rompo el vidrio, saca un peronista y póngalo ahí, porque da la idea de gobierno. Eso, pero uno dice, habría más reperonización, pero al mismo tiempo, ¿por qué no está solo en un solo lugar? Lo que sucede en la alternativa federal marca a las claras un proceso de crisis más profunda en el peronismo. Eso se ve, uno podría decir, es el huevo y la gallina. Cuando se juntaba la baña con Schiaretti, ¿quería efectivamente Schiaretti hacer una fórmula o eran todos sentados queriendo hacer otra cosa, en el fondo? Pero en todo caso lo que se ve ahí es que ¿quién fue el primer damnificado de esto? De lo de Cristina, y también de lo de Macri, ese espacio. Entonces yo te diría, bueno, está bien, sí, es paradójico. Uno dice, uy, volvió el peronismo en todos lados, pero al mismo tiempo no está en donde debería estar. O donde debería estar. Digo, no está en un lugar partidario, federal, más o menos discernible. Lo mismo sucede con las elecciones de gobernador. Si uno ve los gobernadores que fueron eligiendo, desdoblaron, ustedes decían, pero además no decidieron proyectar su poder nacional en nada. Como que del Claro. 95 Nada. para acá todos definimos la interna peronista en elecciones generales. Exacto. No, Entonces bien. hay un poder federal ahí dislocado, porque Perotti, por ejemplo, acaba de ganar, pero no se sabe bien qué va a suceder. En el caso de Schiaretti es un poco más explícito, y además es una forma de gobierno de Córdoba esa, como gobernar como una isla. Pero digo, hay fenómenos. Lo que pasa es que todos apostaron a la polarización. Todos Sí. los bandos apostaron a eso. Cuando quiso surgir la tercera vía, Yo creo igual que la Baña le prestó un Desapareció. servicio. La Baña le prestó un servicio, más allá de cómo le vaya después. Porque sin la Baña no había toda la concatenación de eventos. A mí teníamos en un momento la grieta dura. Parecía que iba ¿A a quién ser le prestó el servicio, decís vos? a la Argentina, no, digo, a La la Baña. política argentina. ¿Por qué? Porque Ah. uno tenía, parecía que iba a ser. Por ¿no? eso la polarización. Venía Cristina, parecía que iba a ser Cristina Grabois, no sé, Sí. sinceramente, por un lado. Y por el otro, también, Macri había descartado el plan B, descartado cualquier tipo de lo que le pedían sus socios de la coalición como una especie de flexibilización de Cambiemos. claro. Parecía que venía así. En ese espacio se mete la Baña y hay un momentum de él. Hay unas semanas donde parece que efectivamente arranca, incluso en las encuestas. Sí. Yo creo que demostró que ahí había algo, que en ese lugar había algo para, a nivel electoral y a nivel de poder político para ir hacia ahí. Claro, había una necesidad. Parece- Pero ahí hoy hubo parece errores que fue hace 1000 años, estratégicos, pero porque incluso- podría haber claro, encolumnado a los Después puede gobernadores. haber errores de la Baña y errores, yo creo, también, no errores, es cómo se puede construir sobre los gobernadores. Esa es una pregunta también, que yo no tengo la respuesta, pero digo, ¿se puede construir sobre esa base? ¿Por qué no hubo liga de gobernadores desde el 2003 para acá? Ni bajo Kirchner, ni bajo Macri. De verdad, quiero decir, hay reuniones en el CFI, pero no hay una expresión política de eso. Entonces, tal vez el problema también era medio estructural, en el sentido de que ir a construir sobre eso era como construir sobre... Parece como que no hay alternativas nunca, que siempre terminamos dentro de las mismas opciones. Yo creo que las hay, pero es como la Argentina hoy tiene una política que es medio siglo XXI, medio siglo XX. Tiene una parte tradicional, federal, de los partidos, y otra parte muy líquida, que es esta especie de lo que dice Asís, el swingerismo de todos medio cambiando, que no sabe bien dónde van a estar, en paralelo. Por eso lo loco del asunto, pues no es que solamente una política posmoderna y de redes sociales, pero tampoco lo otro, está claro que los partidos tradicionales, UCR, PJ, no pueden poner un nombre en la sección de Rivadavia. Claro. Entonces, eso ya por sí ya te marca una limitación que hace que todo esto sea medio un caleidoscopio, ¿no? Que es un mapa un poco inestable. Es interesante, ¿no? Cómo empiezan a aparecer como todos los sectores allí negociando. Sí. Sí, además ahora hay negociaciones más de corta, ¿no? Que es la composición de las listas y demás, pero... Sí. Quiero decir, en la negociación de las listas últimas, vemos ahora, por ejemplo, lo de Pichetto. ¿Qué es lo que Pichetto aporta en términos del peronismo? Bueno, yo pienso que es más electoral, que es más de discurso que de armado del peronismo. También. Qué interesante. Bueno, acá la grieta se da de puertas para adentro, de puertas para afuera, todo. Habría que incluso ver también el económica. próximo gobierno si lo toma como desafío o no. Mm. Porque en un principio, haciendo un poco de memoria,
cuando asume Mauricio Macri habla de unificar a los argentinos, de tratar de subsanar la grieta y demás, pero después aprovechó de eso para profundizar la polarización. Es que es muy tentador, porque hay un punto con lo de la grieta, que lo dijo creo que es Schiaretti el día que ganó, que dijo lo que sirve para ganar elecciones no sirve para gobernar. Y hay un poco de ese esquema, yo creo. O sea... ¿Y la economía puede llegar a influir? No sé vos, Laura, que si tenés alguna pregunta al respecto, ¿no? Porque la economía Sí, puede me ser parte de la gustaría hacer grieta. un comentario sobre el clima financiero que imperó en estas 3 semanas de armado del rompecabezas electoral, que no deja de ser un dato curioso, porque todo el mercado apostaba a que iba a ser un junio muy convulsionado, y de hecho se verificó todo lo contrario. No solo fue tranquilo, el dólar cayó más de 4% en estas 3 semanas de junio. Yo la verdad que tampoco pensé que iba a darse algo así. Y el riesgo país se derrumbó 18,5%. O sea que vimos variables financieras descomprimidas por completo. No así, por supuesto, datos de la macroeconomía que siguieron siendo tremendos. Evidentemente han digerido bien estas fórmulas. Y yo me preguntaba en qué medida la crisis tan aguda que estamos viviendo en lo económico profundiza la grieta, nos separa todavía más ideológicamente o al contrario, de alguna manera nos empareja porque estamos todos en la misma. Mira, yo creo que lo del dólar, sin ser economista, pero me parece que efectivamente este proceso del que hablábamos, de ponerle de moderación o de operadores políticos que aparecer en los principales fórmulas, lo que habla es de una idea un poco más pragmática de los desafíos primigenios que tiene Argentina hoy, que es seguramente el tema de la deuda en 2020. O sea, ya de por sí, como si en una pizarrón ponemos tema default, eso entra en una zona un poco más razonable al menos. Entonces, eso para mí fue el proceso entero de esto, que no fue Cristina bajándose solo o Pichetto. Fue un proceso donde parecía que esto iba a un rumbo de colisión. Yo creo que había dudas del mercado sobre el modelo político de la grieta. Esta idea de gobernar con minorías intensas y sin hacer acuerdo con nadie y los puros y qué sé yo. Eso era insustentable para el kirchnerismo, pero también era insustentable para el lado de Marcos Peña. Quiero decir, hay una parte ahí que no... Simplemente sí, se por la generó cuestión, ese consenso, ¿no? Porque no funcionó. Sí. O sea, ninguna reforma, más o menos, ninguna de las reformas que incluso el gobierno se planteó, funcionó en ese sentido. Digo, la reforma previsional, nada pasó. Entonces, si uno dice 2020, Argentina tiene que refinanciar o en todo caso ver cómo va a ser con la deuda y las reformas estructurales. Todo esto en la agenda del gobierno, ¿eh? ¿Cómo la hace? ¿La hace solo con Durán Barba? ¿O la hace con, entonces, Pichetto? Todo eso ayuda a un marco de situación que para mí hizo que la campaña, que la parte más financiera de eso se haya digamos, moderado. Ahora, yo después no sé cómo sigue eso. Digamos. Me parece que son variables que por ahí son variables de corta, ¿eh? Que por ahí son de estos 2 meses y después no. Pero me parece que eso fue una cosa que, para hablar bien de la política argentina, creo que eso pasó por eso. Pablo, cuando uno analiza a los precandidatos que hicieron campaña para saltar a la grieta, ¿no? Que los argentinos están cansados de la grieta, cuando ve en qué quedó eso, se les redujo al mínimo la intención de voto y la grieta, los que estaban cansados de la grieta se acomodaron enseguida según las encuestas. ¿Crees que hay un nuevo consenso en la Argentina en la que la grieta nos sienta re cómodos a todos los ciudadanos? Mira, en términos así como de definición de la grieta, para mí no es tanto los espacios que hay, sino cómo se relacionan entre sí. Como yo te diga, en Estados Unidos hoy hay una gran discusión sobre la polarización, ¿no? En la política americana, en la sociedad americana, Trump y qué sé yo. Ahora, si yo veo los partidos son los mismos. Claro. O sea, digo, no, ¿por qué? ¿Por qué polarización? Si igual demócratas y republicanos como hace 100 años. Pero es en el funcionamiento de eso, en la incapacidad de llegar a ningún consenso de política pública en nada clave, es donde vos ves cómo funciona eso. Para mí lo que sucedió acá es que parte de la demanda antigrieta la subsumió los mismos polos. O sea, empezaron a ver que efectivamente había electorabilidad ahí y lo dejaron un poco desnudo. Digamos. Fueron por esas temáticas. Todo un poco a los ponchazos, insisto. Hay una cuestión también que fue hace 2 semanas. Digo, tiene como a veces, incluso en el proceso en el peronismo, ¿no? Uno podría decir, ¿por qué empezó ahora y no antes? ¿Por qué no empezó cuando Cristina partió con Esteban Bullrich? O sea, ¿por qué empezó a un mes? ¿Hay cocción suficiente para que eso? Y no sé. Pero efectivamente empezó, insisto, a los ponchazos, pero empezó un proceso de desmantelamiento de lo que vivimos los últimos 4 o 5 años. Bueno, muchas gracias por estar aquí esta noche. Vamos a reiterar acá La grieta desnuda, el macrismo y su época, de Martín Rodríguez y Pablo Tousón. Se los muestro aquí
muy interesante, donde hace un repaso desde muchísimo antes, ¿no? Del inicio de la Aquí, grieta 1810. hasta el día de hoy. Hay mucha grieta para analizar, evidentemente. Gracias por estar aquí esta noche con Gracias. nosotros. Vamos a hacer un corte, enseguida regresamos.